Buenas, soy Axel Diera, yo la reacción del capítulo número 2 de Gnosia. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos un muy potentoso comienzo, viendo cómo pues nuestro querido protagonista, el queridísimo Yuri, termina despertando sin recuerdos pues en esta nave espacial, justamente pues con otros compañeros, y termina recibiendo pues la mala noticia de que dentro del grupo pues se encuentra Gnosia. Aquí nos terminan explicando cómo pues el Gnos es una especie como pues de virus o ente y tal, o sea que al entrar en contacto termina convirtiendo a las personas pues en enemigos de la humanidad, quienes obviamente pues terminan buscando su erradicación. El problema es que terminan, o sea, al estar ahí, o sea, no hay forma de averiguar pues quién es el Gnosia y tal, solo aparentemente pueden detectar que hay uno y tal, y parece que, bueno, nuestros muchachos pues tienen dos elecciones: o terminar muriendo pues con la nave entera, o irse congelando uno por uno a través pues de una votación hasta al final, bueno, asegurarse pues de que el último que quede pues no vaya a terminar siendo un Gnosia. La verdad, así que muy interesante, le digo, una trama bastante Among Us, y tal, así que bastante bien. Y aparte pues de todo esto, bueno, descubrimos pues al final, o sea, de que no solamente tenemos una trama Among Us, sino una trama de bucles temporales, ya que al final, bueno, nuestra querida compañera, o sea, después de habernos equivocado, pues votando mal, porque pues pensamos un poquito con lo de abajo más que, más que con lo de arriba, terminamos quedándonos pues con la Gnosia. Y bueno, no puedo culpar al Yuri o para tal, bueno, ya quitando el chiste, o sea, muy tonto de su parte, la verdad, porque hay que ser sinceros, o sea, si yo hubiera estado en su posición y tal, o sea, quien más sospechoso era, o sea, era la SQ. Esta SQ se llamaba, ¿no? La verdad, así que pues creo que estaba bastante claro quién era el no sé, y nos hubiéramos ahorrado mucho problema. La verdad, aunque pobre de la Gina, que creo que sería la única pues que hubiera terminado muriendo en el asunto. Pero bueno, parece que... ay, ¿cómo se llamaba esta... O sea, esta persona, Tetsu, creo que era, la que al final, o sea, terminó decidiendo confiando en nosotros, aunque no le devolvimos la confianza, quien parece saber más de lo que aparenta y quien nos termina otorgando pues este especie de disco orbe raro y tal, que termina entrando en nuestro cuerpo, con el cual supongo que tenemos pues ahora la habilidad pues de los bucles, ya que bueno, tras habernos equivocado y habernos quedado pues con la gnosia, esta obviamente pues nos termina asesinando, volviendo pues a repetir el ciclo ahí de despierte pues de nuestro querido muchacho. Así que vamos a ver cómo va a continuar la historia, si alguna de mis teorías pues termina siendo cierta, que una de ellas pues es que seguramente el Gnosia va a ir cambiando, o sea, porque si no, o sea, creo que sería bastante obvio, o sea, que solamente tenemos que apuntar con el dedo a Escu y decir ella es la Gnosia, así que intuyo, o sea, que con cada bucle Gnosia irá cambiando, a no ser que todos seamos Gnosia. Se imaginan, y tal, pero bueno, así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, pero qué chulo se está poniendo esta historia, la verdad. Y bueno, aquí nos acaban de confirmar, pues básicamente lo obvio. Pero antes de llegar a esa parte, hablemos de lo acontecido, pues en este episodio, donde vemos que sí, Yuri pues termina recordando pues todo lo de el bucle anterior. Así que pues rápidamente intenta pues contarle ahí a Setsu y tal, pero obviamente pues esta no termina sabiendo pues de qué está hablando, aunque es raro. La verdad, aunque bueno, aquí más tarde justamente te lo explican, o sea, con la teoría esto pues
de las causalidades, pero bueno, antes de llegar a ese punto, bueno, vemos que todo básicamente se termina repitiendo pues similar. Me gustó que en esta ocasión, o sea, si tuviéramos pues ahí una especie de debate, o sea, se sintió muy Among Us, muy Danganronpa, muy todo, la verdad me encanta mucho esa sensación de ahí estarse acusando de que ¿qué pruebas tienes? O sea, no, yo te vi entrar a una alcantarilla. Ah, sí, ¿qué evidencia tienes? Eres el único que... y tal, qué chulo. Qué chulo la verdad ahí y tal. Obviamente sabemos cómo pues intenta ahí jugar sus cartas para que bueno, obviamente pues sospechen pues de la queridísima SQ, quien en el bucle anterior pues terminó siendo pues la mismísima Gnosia. Aunque al final, lamentablemente, o sea, vemos cómo pues terminaron eligiendo pues a Setsu como pues la primera pues en congelar. Y aunque aquí, ahora que lo pienso, hay algo muy sospechoso, o sea, que no me había dado cuenta hasta el momento, o sea, que me puse a pensarlo y tal. Y es que no me encuadraba, o sea, lo encontraba raro, o sea, ¿por qué Hina terminó votando? O sea, cuando parecía, o sea, estar de nuestro lado, ¿por qué Hina terminó votando por Setsu? Y la verdad, pero ahora pues tiene todo el sentido del mundo. Y hay que pensar en eso, o sea, porque las votaciones también suelen ser, o sea, los que han jugado a Among Us y tal sabrán que las votaciones también pueden llegar a ser una pista muy grande, o sea, para descubrir pues al culpable o a los culpables en caso de que pues termine habiendo dos. Aquí no creo, la verdad, pero interesante pues ese asunto, o sea, de sí, o sea, parecía, o sea, que estaba ahí de nuestra parte y tal, y cual, y de repente es como que pues nos termina dando esa puñalada y tal, según esto, o sea, había dicho, o sea, que confiaba en nosotros, así que sí fue raro, no sé por qué no lo terminé pensando en su momento. Creo que estaba cegado en que Gina estaba muy bonita. La verdad, no sirvo para estos juegos. La verdad, me encantan, pero no sirvo para estos juegos. Es muy fácil convencerme de tal. Pero en fin. Eh, ya al final, lamentablemente, pues Setsu termina pues siendo ahí congelada, solo nos quedamos pues ahí solitos, justamente pues con Hinita, quien vemos como pues intenta ganarse nuestra confianza, haciendo pues ahí tareas con nosotros y tal, fingiendo ahí así como, oh sí, mira como uno de estos cables, y al final, o sea, bueno, ya o sea, prometiéndonos confianza pues mutua. Aunque justamente vemos como pues el salto de tal pues está cerca, lo cual pues indica, o sea, que alguien va a morir justamente pues en ese momento. Y obviamente, o sea, vemos como pues Yuri, sabiendo esto, pues termina intentando convencer a Rakio de bueno, la situación de lo de esta SQ. Obviamente, o sea, es la clásica de si uno de nosotros muere significa que el impostor es tal. O sea, aplicaron la classic. Lamentablemente vemos como pues aparentemente los bucles temporales son bastante más comunes de lo que uno pensaría para esta gente y tal, lo cual facilita las cosas, o sea, para el momento de hablar, pero aquí terminamos teniendo pues una complicación, con lo que nos termina revelando Rakio. Y es que la ley de las causalidades pues termina jodiendo básicamente toda planificación que uno pues pueda llegar a hacer, ya que como justamente bien dice pues esta persona, el tiempo pues es fluctuante y termina pues ahí cambiando en cada pues línea temporal, así que pues las cosas pueden terminar siendo bastante diferentes, o sea, en cada tal, y el Gnosia por consiguiente termina cambiando pues en cada bucle, lo que termina pues ahí complicando pues el asunto de poder descubrir quién
realmente termina siendo pues el verdadero Gnosia. Y como digo, esto pues ya se intuía, o sea, desde el momento en que te revelaron en el capítulo anterior quién era Gnosia y viendo, o sea, que tienen una historia adelante que contar, no me creía el hecho, o sea, de que o sea, siempre vaya a ser esta SQ. Y aparte, hay que admitirlo, el opening pues también termina siendo pues ahí una inferencia de que todos son gnosias y tal. Así que potente al menos es bonito, o sea que la historia se te lo termine pues ahí revelando y bueno, termina haciéndose, termine te haciendo pues el plot ahí en la cabeza y vemos como pues esto también termina ahí trastocando un poco pues a nuestro muchacho, teniendo pues ahí dudas obviamente pues de lo que va a hacer pues en la siguiente votación. Y como pues era de esperarse, justamente termina muriendo el Rakio, la persona que terminaba sabiendo eh, de los bueno los cambios y el hecho de el hecho, o sea, de tal. Justamente pues dejándonos jodidamente solamente pues con Hinata, Yuri y SQ. Y obviamente, bueno, vemos como pues obviamente Yuri debía votar por SQ por lo pasado, pues en el anterior bucle. Por una parte me asusté, o sea, porque yo ya sabía, o sea, que SQ no iba a hacer, la verdad. Eh, pero me preocupaba, o sea, que si la, o sea, porque pudieron haber jugado la treta de que, ah, no, pues al final sí sigue siendo SQ. O sea, es una especie de juego mental. O sea, pudieron haber jugado la que sí sigue siendo SQ. Y nuevamente Yuri, o sea, haya traicionado a alguien en quien. De quien terminó depositando su confianza en él. Hubiera sido muy jodido. Por eso no quería que fuera, o sea, que hubieran hecho eso. Por eso que, o sea, aunque sabía que íbamos a morir, o sea, quería, o sea, que sí votara por SQ. Pero bueno, lamentablemente lo evidente pues terminó siendo la opción errónea. De hecho, o sea, en cuanto este Rakio mencionó, o sea, lo de que los líneas de tiempo cambian, creo que se volvió bastante evidente, o sea, de quién era esta, o sea, quién era el Gnosia en ese punto. Y bueno, tristemente pues volvemos a sucumbir pues en el juego. Justamente pues volviendo a iniciar teniendo una nueva oportunidad, sin embargo las cosas pues se terminan jodiendo un poco. Si bien ya teníamos un dolor de cabeza, o sea, por esto del no sea cambiante en cada bucle, ahora con más personajes pues la cosa termina explotando muchísimo, muchísimo más. Así que estamos jodidos. No sé si va a ser una situación donde ahora vamos a tener ya a toda la gente o por mientras solo vamos a tener al extraterrestre y a la waifu y tal. Va a ser interesante. La verdad, o sea, cómo pues termina desarrollándose este asunto, pero ha sido un buen capítulo. O sea, dos capítulos y se ha mantenido ahí potente, la verdad. Es que les digo, yo disfruto mucho pues de este tipo de historias y tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de seguir viendo cómo pues van a ir avanzando las cositas pues en estos bucles y si al final lograremos pues encontrar a el verdadero Gnosia. Aunque creo que nos tardaremos ahí un poquito, la verdad. Pero bueno, antes de finalizar, hablemos un poquito del ending. Bastante ending, debo de decir, o sea, mostrándonos pues ahí uno a uno pues los personajes ahí dentro pues bueno, que vamos a ir viendo a lo largo pues de la historia y tal. Y con un tremendo tema de el queridísimo TK. Que la verdad me gustaría, o sea, que fuera más potente, o sea, porque TK tiene temas potentes, la verdad. Y aunque este está chulo, la verdad,
y encaja muy bien con ese aura de misterio, o sea, que maneja Gnosia. O sea, siento que le termina, o sea, siento que le termina faltando ahí un poquito más de tal. De hecho, los temas de Tikai que más me gustan son los menos estrafalarios, la verdad. Y este sí lo siento un poquito estrafalario, al menos pues ahí en su coro. Así que al final, al menos de momento, le daré sus 3 estrellas y media de 5. Y bueno, a esperar a ver que se nos revele quién realmente termina siendo el Gnosia. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.